Muy buenas tardes, soy Andrés Restrepo, presidente de Bolsa de Valores de Colombia. Estamos transmitiendo desde la Bolsa de Valores, esto es BBC On Air, y hoy tenemos como invitado a Alonso Botero, CFO de Terpel, que acaba de realizar una emisión de bonos y lo tenemos invitado para que nos cuente un poco cómo fue el resultado de esta emisión, cómo es el proceso y la estrategia de financiación de mercado de Terpel y lo que viene para Terpel en el futuro. Alonso, muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, muchas gracias y muy contentos aquí de haber terminado este primer paso del volver al mercado. Sí, fue creo yo, un éxito, pero me gustaría ver ustedes cómo lo ven, cómo lo evalúan el resultado. Pues la verdad es que estamos muy contentos. El mercado, había mucha incertidumbre. Veníamos analizando, haciendo un seguimiento al mercado muy de la mano con Bancolombia, la verdad, para mirar qué expectativas podíamos tener. Había momentos en los que supimos no valía la pena todavía entrar, pero teníamos ese firme compromiso y seguimos con disciplina mes a mes mirando si las condiciones cambiaban, y cuando comenzaron a cambiar dijimos definitivamente vale la pena volver al mercado. Somos un emisor recurrente, creemos en este mecanismo de financiación, y la verdad es que cuando vimos que las oportunidades estaban comenzando a abrirse dijimos vamos adelante. El resultado, una cosa que me llamó la atención fue el muy buen apetito para el largo plazo, para 15 años. ¿Cómo evaluaron ustedes finalmente la decisión de la emisión a 5 y a 15 y la asignación entre esas dos series? ¿Cuál fue un poco el racional? De acuerdo, fue un proceso bastante interesante. La verdad es que desde que nosotros arrancamos con el roadshow, en el que siempre dijimos es una posible emisión, pero no estábamos del todo seguros precisamente por las condiciones de mercado, siempre lo principal para nosotros fue ver ese largo plazo. O sea, realmente eh, yo creo que para Terpel, y puede que haya otros emisores en los que sea distinto, pero para nosotros donde realmente está esa diferenciación del mercado de capitales versus las otras alternativas de financiación es en buscar esos plazos más largos. Entonces, y obviamente el sector bancario tiene un rol en nuestra estructura de capital, pero en la medida en que podamos alargar esa vida media de la deuda, que es algo que logramos con el mercado de capitales, es lo que para nosotros prima. Entonces, realmente ahí fue donde tratamos de obtener la mayor sensibilidad del mercado a ver cómo estaba, y había apetito. Había apetito a IPC, que tiene un match bastante bueno con nuestra estructura de ingresos y con nuestras proyecciones de largo plazo. Entonces, pues vimos que ahí había un apetito, el mercado estando tan seco durante el último año largo. Entonces, vimos que existía esa oportunidad, y particularmente, digamos, nosotros a más corto plazo hubiéramos querido pensar en otras indexaciones. No nos sentíamos cómodos con las tasas fijas, que fue algo que le comunicamos al mercado, y pues sabíamos que ahí estábamos dejando de lado una posible demanda, pero realmente para nosotros desde el punto de vista de sí, de nuestra estructura de ingresos, de nuestra estructura de proyecciones, el hedging más normal está con el IPC. Entonces, a eso lo privilegiamos y encontramos muy buena recepción desde todo el roadshow que hicimos, que además no era seguro. O sea, la verdad que todos nos preguntaban, bueno, ¿por qué siempre hablan de una posible emisión? Nosotros, porque no estamos Porque no estamos seguros. seguros. En este momento nos tienen que perdonar, no estamos seguros, y puede que más adelante, Claro. y ojalá tenemos toda la intención de hacerlo, pero primero necesitamos ver que sí haya ese apetito. Y en la medida en que lo fuimos confirmando, pues fue muy interesante, y había ese apetito precisamente por el largo plazo. Alonso, usted menciona, efectivamente venimos de un año largo, como usted menciona, muy difícil, pues por el contexto macro, por el contexto de tasas de interés, y ustedes por lo tanto hicieron un roadshow pues muy juicioso, muy detallado, con diferentes tipos de inversionistas que vieron ahí, porque ese mensaje que tú mencionas del largo plazo pues es muy valioso. ¿Qué más vieron de parte de los inversionistas respecto a plazos, mercado de capitales, tipo de indexación? ¿Qué vimos? Vimos un mercado que quiere, obviamente en el corto plazo, todavía con la situación, con los indicadores macroeconómicos, con una inflación que comienza a ceder,
pues hay mucho apetito de corto plazo también, pero fundamentalmente en tasa fija. Entonces ahí había unos nodos ahí aparentemente muy interesantes en eso, que no hacían tanto match contra lo que nosotros queríamos, pero definitivamente ahí hay una demanda potencial para otros inversionistas, para otros colocadores, emisores que quieran el día de mañana estar aquí. Entonces eso, y definitivamente hay un apetito a 10, 15 años. Yo creo que nosotros también eventualmente a 10, a un plazo de 10 fue algo que también evaluamos, y yo creo que ahí hay un espacio que de pronto también puede ser interesante para otros emisores. Ok. Ustedes han sido un emisor, digamos, recurrente al mercado de capitales colombiano. Tienen un programa de emisión y colocación abierto, digamos, relativamente amplio. De hecho, haber liderado el regreso de las colocaciones grandes al mercado de capitales, pues súper valioso. ¿Qué tienen en la cabeza para lo que viene en términos de su participación en el mercado de capitales? Yo creo que hay que seguir viéndolo, vamos a seguir monitoreando. Nos encantaría eventualmente volver a salir en un plazo de un año. Hay que evaluar, bueno, después de esto, qué sigue, qué otros emisores vienen a tocar el mercado, y dependiendo de eso, pues estar viendo si las condiciones siguen abiertas, y eventualmente pensar en otra colocación que complemente esto. Sabíamos que abrir ese mercado tenía unos riesgos, pero también tenía unas oportunidades eventuales de ser el primero que pega, y entonces pues en esa evaluación, en ese sopesar los riesgos, la verdad y las oportunidades, al final nos decidimos a ir. Y yo creo que hay que seguir teniendo esas lecturas de mercado con esa recurrencia, para ver si hay otro momento y cómo sigue el apetito. Todo esto, digamos, creo que hemos repetido varias veces aquí desde la bolsa, pues detrás de esta colocación hay una serie de proyectos, hay una visión de país y empresarial de ustedes que, en términos de los proyectos que vienen para estos años de Terpel, ¿qué nos puedes contar? Vale, pues sigue, o sea, yo creo que, y lo veíamos en el roadshow, es bien interesante cómo nosotros seguimos siendo, o sea, si bien somos una compañía de retail de combustibles, pues el retail de combustibles es el 75%, 70-75% de nuestro EBITDA. O sea, realmente hay una porción creciente que está en otros negocios, cada vez ganando más importancia. Entonces, eso para nosotros es bien importante, esa diversificación de portafolio. También hay otro 70-30 que está entre cómo se balancea Colombia contra el resto de los países. Entonces, pues obviamente que hay que seguir invirtiendo en Colombia y en el retail de combustibles, y eso se lleva una buena parte de nuestra inversión, pero también hay una inversión creciente en toda la parte de servicios de conveniencia que complementan esta oferta de servicios en la estación de servicios, valga la redundancia allí, porque realmente es parte de lo que hace que el consumidor vaya mucho más y se fidelice a esa estación de servicio. Entonces ahí vienen desde proyectos como el robustecimiento de toda nuestra red de al toque, que ahorita además estamos complementando con una oferta de servicios ampliada, digamos, de las pizzas de Sbarro, con quien hicimos un joint venture, una alianza para lanzar aquí en Colombia, en Panamá, su marca. Y eso nos ha potencializado nuestras tiendas al toque. Por otro lado, también está todo el tema del desarrollo de toda la transformación digital. Entonces, en ese tema de la transformación digital es bien interesante, pues ahí la punta de lanza ha sido nuestra app como mecanismo muy importante para todo el programa de fidelización de los puntos Terpel. Entonces, digamos, eso hace parte de esa estrategia de ese robustecer, ese cómo nos relacionamos con el consumidor en el día a día, que es algo que hacemos aquí en Colombia y que también hacemos, por ejemplo, en Panamá y en menor escala en Ecuador. Entonces, pues esa es parte de eso. También una parte muy importante que uno muchas veces piensa, y bueno, está toda la parte de transformación energética, de nueva movilidad, donde, digamos, estamos poniendo esa marca Voltex, esa banderita Voltex de somos la alternativa que da todas las oportunidades de carga, o sea, bien sea combustible, o bien sea eléctrico, o bien sea gas, o bien sea GLP, que son todas las alternativas, es algo que estamos dándole. Entonces, pues todo eso requiere inversión, pero hay una que a veces pasa un poquito debajo del radar, y es ese mantenimiento que hay que tener de la red,
porque la Claro. red tiene que estar o sea, parte de nuestra de estrategia es no solamente un muy buen servicio, un muy buen precio, pero tiene que ser una infraestructura impecable, y eso requiere plata. Y eso requiere además, y poder tener también ese buen servicio y esa buena llegada, también implica tener unas plantas cerca a las estaciones de servicio. Entonces, estamos ampliando las plantas aquí en Bogotá para fortalecer el abastecimiento, digamos, del aeropuerto El Dorado. Estamos pensando en plantas en las zonas de frontera, que hoy en día están desconectadas, pero que son bien importantes para proveer a las estaciones de servicio. Entonces, realmente hay otra cantidad de otras cosas que no se ven directamente por parte del consumidor, pero que son muy importantes para seguir dando esa oferta de servicios, y eso, pues este año estimamos que van a ser más de 600 mil millones de pesos en CAPEX. Entonces, realmente esto, si bien esto más tiene un objetivo de sustitución de deuda, pues realmente dentro de la ecuación está ese CAPEX. Bueno, no, a mí me parece que una cosa que es muy valiosa de este tipo de operaciones es que ponen sobre la mesa esa estrategia que en el caso de Terpel tiene ese potencial tan grande de diversificación y de ampliación y profundización del mercado. Alonso, pues estamos muy contentos, creo que el resultado fue buenísimo. Nos alegra mucho que Terpel haya sido el que abre de nuevo un montón de cosas buenas para el mercado de capitales. Felicitaciones. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por todo el apoyo a ustedes y muy contentos de haber sido ese pionero nuevamente. Muchas gracias. Chao.